Imagina esto. Como delantero, te preguntan quién fue el rival más temido de finales de la década de 2000. Alessandro Nesta, Marco Materazzi, Nemanja Vidic, John Terry, Patrick Vieira. Seguramente piensas en un coloso imponente, una muralla física. Pero, ¿y si te digo que el más difícil era un coreano de 1,75 m, delgado como un junco? Ji-sung Park era un fenómeno sobrenatural, un trabajador incansable cuya humildad desarmaba y cuya resistencia parecía desafiar las leyes humanas. Corría sin parar, acosando rivales en el minuto 120 como si el partido acabara de empezar. Los aficionados bromeaban diciendo que tenía 3 pulmones. Andrea Pirlo lo describió como un electrón moviéndose a velocidad imposible, el primer futbolista con energía nuclear, y Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador del Manchester United, afirmó que, de todos los jugadores que dirigió, Park era el único capaz de frenar a Lionel Messi, un extraterrestre del fútbol. Si puedes detener a Messi, debes ser igual de sobrehumano. Pero lo más asombroso es que, a los 18 años, le dijeron que abandonara el fútbol. En Corea del Sur, donde un draft decide el futuro de los jóvenes talentos, ningún club lo quiso por su tamaño. Estuvo a punto de convertirse en Ji-sung Park, el contador. Sin embargo, con una determinación digna de una película épica, transformó su destino, demostrando que el corazón y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo. Esta es la historia de un hombre que, desde el rechazo absoluto, conquistó el fútbol europeo y se convirtió en una leyenda inmortal. Ji-sung Park nació el 25 de febrero de 1981 en Seúl, Corea del Sur, en una familia humilde donde el fútbol era un sueño lejano. Su padre, carnicero de profesión, veía en su hijo una oportunidad para trascender las limitaciones de su propia vida. Desde pequeño, Park destacó en el fútbol escolar, liderando a su equipo de instituto a múltiples títulos regionales. Sin embargo, su físico menudo, 1,75 m, apenas 60 kilos, lo convirtió en blanco de burlas. En 1999, durante el draft futbolístico coreano, similar al de la NBA, ningún club profesional lo seleccionó. Los entrenadores lo descartaron como demasiado débil para el nivel profesional, ignorando su talento y liderazgo. Resignado, Park se matriculó en la Universidad de Myeong-ji para estudiar economía, un camino que parecía alejarlo del fútbol para siempre. Pero su espíritu indomable no se rindió. Junto a su padre, idearon un plan para transformar su cuerpo. Adoptó una dieta basada exclusivamente en carne, complementada con remedios tradicionales coreanos que desafiaban el paladar, ranas, cuernos de ciervo, incluso sangre de venado. Algunas cosas olían a muerte, otras eran imbebibles, pero si mi padre decía que era bueno para mi cuerpo, lo comía, aunque vomitara y siguiera comiendo, confesó Park. Estas prácticas, que parecen sacadas de un relato fantástico, fueron confirmadas en entrevistas en sitios web coreanos, dejando atónitos a los periodistas. Según Park, este régimen le permitió crecer 7 centímetros, alcanzando el 1,75 m. Aunque ningún club lo había querido, la suerte le sonrió en 2000. Con los Juegos Olímpicos de Sydney acercándose, la selección sub-23 de Corea organizó un amistoso contra el equipo universitario de Park. Su actuación fue tan deslumbrante, dominó el mediocampo con pases precisos y una energía inagotable, que el seleccionador nacional, impresionado, lo convocó para los Juegos Olímpicos. Aunque Corea quedó eliminada tras ganar 2 de 3 partidos en la fase de grupos, Park debutó en las eliminatorias de la Copa de Asia antes de firmar un contrato profesional, un hito sin precedentes que marcó el inicio de su ascenso meteórico. Tras su irrupción en la selección, Ji-sung Park atrajo la atención de clubes asiáticos. En enero de 2000, fichó por el Kyoto Sanga de Japón, uniéndose a la leyenda Kazuyoshi Miura. A los 19 años, se convirtió en uno de los primeros coreanos en jugar en la J-League, un movimiento arriesgado en un país con tensiones históricas con Corea. Sin embargo, su primera temporada fue amarga, el Kyoto Sanga descendió en diciembre de 2000 y el entrenador que lo había convocado a la selección fue despedido. Parecía que su breve fama se desvanecía. Pero el destino tenía otros planes. Woo Si-ding, el nuevo seleccionador de Corea, asumió el cargo en enero de 2001 y vio en Park un potencial único.
Convocado para amistosos contra Inglaterra y Francia en mayo de 2001, Park marcó en ambos partidos, ganándose el respeto de Hiddink. A los 20 años, jugando en la segunda división japonesa, se convirtió en titular indiscutible de la selección. Su timing fue perfecto. El Mundial de 2002, coorganizado por Japón y Corea, paralizó las ligas locales durante 3 meses, permitiendo a la selección prepararse intensamente. Aunque el torneo estuvo marcado por controversias arbitrales, el rendimiento de Corea fue histórico. El 4 de junio de 2002, vencieron 2-0 a Polonia en el debut, un resultado inesperado. Empataron con Estados Unidos y derrotaron a la Portugal de Figo y Rui Costa el 14 de junio, con Park marcando un golazo de media volea que aseguró el pase a octavos. Nadie esperaba que una selección del este asiático llegara tan lejos, pero Corea eliminó a Italia y España, alcanzando las semifinales y terminando cuarta, un logro sin precedentes. Park, en el centro de la hazaña, se convirtió en héroe nacional. Hiddink, que dejó la selección para dirigir al PSV Eindhoven, no perdió de vista a su pupilo. Cuando Park lideró al Kyoto Sanga a la Copa del Emperador en diciembre de 2002, marcando el gol decisivo en la final, Hiddink decidió llevarlo a Europa, un sueño que parecía inalcanzable solo 4 años antes. En enero de 2003, Ji-sung Park fichó por el PSV Eindhoven por 5 millones de euros, un traspaso récord para un jugador asiático. A los 21 años, jugó junto a estrellas como Arjen Robben, Mark van Bommel y Mattia Kazman. Sin embargo, los aficionados del PSV cuestionaron el gasto en un desconocido coreano a mitad de temporada. La adaptación fue dura. 4 partidos después de su llegada, en febrero de 2003, una lesión requirió cirugía, dejándolo fuera hasta mayo. Al regresar, no estaba al 100% y los hinchas, sin entender su situación, lo tildaron de fracaso. Las críticas se intensificaron cuando Van Bommel, en una entrevista, cuestionó su fichaje, mencionando que Park no hablaba holandés, un comentario injusto en un equipo con jugadores internacionales como Ronaldo en el pasado. La presión alcanzó su punto álgido, los aficionados lo abucheaban en casa, y Hiddink, para protegerlo, solo lo convocaba para partidos de visitante. Park, herido, consideró regresar a Corea. Su padre relató, le tiraban bebidas, lo insultaban. Ji-sung estaba confundido, eso nunca pasó en Corea. Pero su resiliencia lo mantuvo en pie. En la temporada 2004 a 2005, tras la marcha de Robben al Chelsea en julio de 2004, Hiddink apostó por Park como titular. El coreano transformó al equipo, marcó en los playoffs de la Champions League en mayo de 2005, asegurando la clasificación y lideró al PSV al título de la Eredivisie, superando las expectativas de un tercer puesto. En la Champions, el PSV eliminó al Rosenborg, empató con el Arsenal y venció al Mónaco 3-0 en octavos, un equipo finalista el año anterior. En cuartos, superaron al Lyon de Juninho y Malouda. En las semifinales contra el AC Milán, Park marcó el gol inicial en el partido de vuelta el 4 de mayo de 2005, rompiendo la racha de Dida sin encajar goles. Aunque el Milán avanzó por goles de visitante, Park deslumbró. Gennaro Gattuso elogió su intensidad en una revista japonesa, y Van Bommel se disculpó públicamente por sus críticas. Nominado al mejor delantero del año de la UEFA junto a Ronaldinho y Eto'o, Park, un mediocampista defensivo, demostró que su impacto trascendía posiciones. En julio de 2005, un ojeador del Manchester United, enviado a ver a Andriy Shevchenko contra el Lyon, quedó hipnotizado por Park. No podía concentrarme en Shevchenko, había un torbellino de energía corriendo por el campo, escribió. Sir Alex Ferguson lo llamó personalmente, y Park, incrédulo, firmó por 7 millones de euros, un fichaje considerado por los expertos como una maniobra de marketing. Pero sus compañeros pronto descubrieron su valía. Paul Scholes dijo, era el rival más duro en los entrenamientos. Me miraba y decía, hoy no disparas. Y cumplía. En su primera temporada, 2005 a 2006, Park se ganó el apodo Freelon Park por su stamina. El 20 de diciembre de 2005, a 3 meses de su llegada, lució el brazalete de capitán, un honor inaudito. Sin embargo,
las lesiones lo golpearon en la temporada 2006 a 2007, requiriendo cirugía en marzo de 2007. Regresó en diciembre, pero su gran momento llegó en la Champions League 2007 a 2008. En cuartos contra la Roma, brilló en ambos partidos, y contra el Barcelona de Messi, Xavi y Eto'o en semifinales, fue clave en el pase a la final. Sin embargo, Ferguson lo dejó fuera de la convocatoria para la final contra el Chelsea el 21 de mayo de 2008. Park, con su característica humildad, dijo: "El equipo ganó, estoy feliz". Años después, Ferguson confesó en su autobiografía: "Mi mayor error en 2008 fue excluir a Park. Su rol fue crucial para llegar ahí". En 2009, Park tuvo su revancha. En las semifinales contra el Arsenal el 5 de mayo, marcó y participó en un contraataque histórico, asegurando su titularidad en la final contra el Barcelona el 27 de mayo. Aunque United perdió, Park sumó 4 trofeos esa temporada, incluyendo la Premier League. En 2010, contra el AC Milan en octavos de la Champions el 10 de marzo, Ferguson le asignó marcar a Pirlo. "Tu trabajo es Pirlo. No puede dar pases hacia adelante", le dijo. Pirlo, que promediaba 110 pases por partido, completó solo 21, casi todos retrasados. Park marcó un gol y fue el héroe. Pirlo escribió en su autobiografía: "Me asignaron a Park como sombra. Su entrega era conmovedora, aceptó ser un perro guardián sin ego". Wayne Rooney, sorprendido, dijo: "Pirlo no llegó ni a 40 pases. Park lo anuló". Rio Ferdinand bromeó: "Pirlo debió despertar esperando ver a Park en su cama". En la temporada 2010 a 2011, las lesiones volvieron a castigar a Ji-sung Park, pero su determinación lo llevó a una última hazaña. En la fase de grupos de la Champions League, dio 2 asistencias, y en cuartos contra el Chelsea el 12 de abril de 2011, marcó para asegurar el pase. En las semifinales contra el Schalke de Ralf Rangnick, brilló, pero en la final contra el Barcelona el 28 de mayo de 2011, United cayó nuevamente. Ferguson lamentó no haberlo usado para marcar a Messi: "Si hubiera puesto a Park sobre Messi, habríamos ganado. Fue mi error". En la temporada 2011 a 2012, las lesiones limitaron a Park, y el United perdió la Premier League ante el Manchester City el 13 de mayo de 2012. En julio de 2012, fichó por el Queen's Park Rangers como capitán, pero el equipo ganó solo 4 partidos y descendió en mayo de 2013. Cedido al PSV en 2013, Park se retiró en mayo de 2014, a los 33 años, por dolores crónicos en las rodillas. Su carrera, con 19 trofeos, 3 finales de Champions League y un cuarto puesto en el Mundial 2002, lo consagró como el jugador del este asiático más exitoso de la historia. Desde Seúl hasta Old Trafford, Park rompió barreras, superó prejuicios y demostró que el talento no se mide en centímetros. Su humildad, su ética de trabajo y su capacidad para anular a los mejores lo convierten en una leyenda. Sigue su legado, porque Ji-sung Park no solo jugó al fútbol, redefinió lo que significa ser un héroe en el campo.